Iglesia, qué bendición estar con ustedes, alabar al Señor. Vamos a disponernos para Él. Ponte de pie y vamos a exaltarlo, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a cantarlo conmigo. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Oh. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu Rey.
creces en mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria, pídeselo. Quiero ver tu gloria. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, te espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, te espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, te espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Oh Jesús, que tú nos invadas. Anhelamos de tu espíritu, Señor. Anhelamos de tu espíritu. Solo a ti, solo a ti. Anhelamos de ti, Jesús. Estamos asombrados de tu poder. Queremos más de ti, más de tu Espíritu Santo, tocando nuestras vidas, renovándonos, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré hacia
me satisfaces. Yo corro a ti, correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos al servicio de día de hoy. Qué bendición poder también estar en sus hogares a través de este medio, a través del canal de YouTube, de Facebook, que nos permite entrar a su hogar para bendecirlos con una preciosa palabra de parte de Dios. Hoy vamos a empezar con una nueva enseñanza que tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo, y la titulé de la siguiente manera: la cruz, la provisión para la humanidad. ¿Por qué la provisión para la humanidad? Porque el Señor pagó el precio allí en la cruz del Calvario por toda la humanidad, no por algunos pocos, sino por toda la humanidad. Y quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, dice: en el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¡Qué bendición! Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le envió jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Juan declara que es una singularidad del Verbo. En el principio el Verbo existía. El Verbo tenía existencia eterna en el pasado y encontraba cara a cara con Dios. Juan declara finalmente y en forma enfática: aquel Verbo al que él se refiere es el mismo encarnándose en medio de la humanidad.
Entonces, vamos a entender el propósito del cual vino Jesucristo a vivir aquí en la tierra. ¿Cuál fue el propósito especial y propicio para nosotros, la humanidad? ¿Por qué? Porque hemos de entender el sacrificio de la cruz. A veces, o no, mejor, cada año hacemos una celebración, pero no le damos la connotación real de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra a través de esa cruz. En 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, que había un propósito, que Él muriera, pero que también resucitara, que muriera en una cruz por toda la humanidad, pero que al tercer día resucitara, como está escrito. En la eternidad Dios planeó la salvación del hombre y de mujeres después de la creación y caída de ellos. En un momento perfecto de la historia humana, Cristo vino al mundo para llevar a cabo ese plan. Todo el universo apunta hacia el Salvador. Todo el universo apunta hacia un propósito de parte de Dios. Todo principio, toda promesa, toda verdad en la palabra de Dios tiene valor únicamente según se relaciona con la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es por eso que en Colosenses 1, 18 al 22 dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio y el primogénito entre los hombres, para que en todo que tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está el pensamiento clave del apóstol Pablo a los colosenses, dándole a entender el propósito de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y me gusta en Colosenses 1:20, dice: por medio de reconciliar. ¿Qué hizo la cruz? ¿Qué el Señor hizo allí en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue el propósito? Reconciliar. Y dice que reconciliar consigo todas las cosas, porque acuérdense que estábamos apartados, estábamos separados de Dios por causa del pecado de Adán y Eva, pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios, o sea, permitirnos estar una vez más en unidad con Él a través de Cristo Jesús. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ahí está claro. Mira qué interesante, porque dice la palabra, dice que Él nos quiere presentar santos y sin mancha. Y la única manera que Dios Padre puede ver a la humanidad, especialmente a aquellos que empiezan a confesar y a recibir a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, dice que nos quiere ver sin mancha, que seamos irreprensibles delante de Él. O sea que el propósito del Señor Jesucristo no solamente vino a vivir una cantidad de años aquí y no más, y solamente tener unos discípulos, sino que Él, el máximo sacrificio que Él podía hacer, el máximo propósito, del Señor Jesucristo era morir en la cruz del Calvario, para, como lo acabo de leer en Colosenses, para que fuésemos reconciliados delante del Padre. Pero vamos a ir mirando una serie de cositas, de enseñanzas importantes que la palabra nos va dando. Dice que la totalidad del plan de Dios se resume en una cosa: que tenga el preeminencia en todo, o sea, el primer lugar
en todo. La palabra preeminencia tiene que ver con ese primer lugar que debemos de darle al Señor por causa de su sacrificio, de su entrega por amor a nosotros. Lo que Juan declara es la singularidad del verbo. En el principio el verbo existía, el verbo tenía existencia eterna en el pasado y se encontraba cara con Dios. Juan declara finalmente y en forma enfática que aquel verbo al que él se refiere es el mismo Dios encarnándose en medio de la humanidad. Ya lo había dicho anteriormente, o sea, Jesús siendo Dios se hizo carne, dice la palabra, y se hizo carne por amor a nosotros, para poderse revelar a nosotros. Y Dios revelado, como un Dios que revelado, dice la palabra en Juan 1:18, exactamente, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién fue el que nos dio a conocer Dios Padre? Cristo Jesús. Él les contestó a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Quién es Dios? Es Jesús encarnado también. Gloria al Señor. Por eso nosotros debemos de entender la importancia de la existencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Jesucristo es el único miembro de la Trinidad revelado visiblemente. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero hay pasajes revelantes de la existencia del Espíritu Santo, de la existencia de Dios Padre y de la existencia de Cristo Jesús aún antes de venir a la tierra, que eso también vamos a irlo mirando, porque siempre hay una polémica sobre esa Trinidad. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos ido estudiando y leyendo la palabra, entendemos por revelación de la misma palabra que Dios es Dios Padre, que es Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo. Pero este no es el tema para discutir o para enseñar en este momento. Solo que Dios nos muestra a través de su misericordia y su amor, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros y morir en una cruz. Por eso hemos de entender el propósito de la cruz. ¿Para qué en aquel tiempo se utilizaba la muerte en la cruz? Y debemos de mirar otros pasajes bíblicos que nos narran el propósito y la presencia del Señor también en el Antiguo Testamento. Dice la palabra griega traducida, dada a conocer, es exogemia, que significa exponer una narración, desglosar una enseñanza, detallar, declarar, revelar. Jesucristo es el único miembro de la Trinidad revelado. O sea que cuando estamos hablando de esta palabra, de conocer, de mirar, de ser visible, es que Jesús anteriormente en el Antiguo Testamento, Dios, habían manifestaciones de Dios. ¿Cómo se llamaban esas manifestaciones? Teofonías. ¿Qué significa teofonía? Ya les voy a decir el significado para que ustedes puedan tomar el contexto general de la enseñanza. Cada aparición o teofonía de Dios en el Antiguo Testamento era preencarnación de Cristo. ¿Qué significa eso? Que era la manera de cómo se iba a manifestar en un tiempo más adelante Cristo Jesús ya hecho carne. Anteriormente eran solo manifestaciones o presentaciones que Él permitía a ciertos hombres, a ciertas personas, no era todo el mundo. Y vamos a mirar qué significa esa palabra teofonía. Teofonía significa manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Deriva de la voz griega teofanía, palabra que se compone de teos, que significa Dios, y fanía, que es aparición, o apanía, que significa aparecer. Por eso se le llama o se le titula a esa manifestación de Dios como teofonías, apariciones, revelaciones de parte de Dios. La segunda persona de la Trinidad apareció sobre la tierra en forma corporal,
descrita en algunos casos como el ángel del Señor. O sea, hace que ya ha habido en el Antiguo Testamento, ya habían manifestaciones de manera como se mostraba a Jesús a través de los nombres que permitía que se le dieran en esas apariciones. En Génesis 16:7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿De quién está hablando allí? Acuérdese que Sara, la mujer de Abraham, no podía tener hijos, y el Señor permitió de alguna manera que él tuviera un hijo a través de Agar, su esclava, la esclava de Sara, y a través de ella tuvo un hijo, pero en un momento dado tuvo que sacarla del lado de su casa, de su hogar, echarla con su hijo aparte, y ahí es donde viene la primera manifestación, o una de las primeras manifestaciones de Dios, o de apariciones a Dios a los hombres. Y dice allí: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. En Génesis 16:13 dice: ella invocó el nombre de Jehová que hablaba con ella y dijo: tú eres un Dios que me ve. Pues pensó: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Ella misma hacía referencia que se había manifestado Dios en su vida. Génesis 22:11 también nos permite experimentar un poquito o vislumbrar esa palabra teofonía en el Antiguo Testamento. Génesis 22:11 dice: entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. ¿Cuándo es esta manifestación? Acuérdese que el Señor también permitió que Sara tuviera un hijo que se llamó Isaac. Isaac fue demandado de parte de Dios a Abraham. Le dijo: tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Por qué? Porque él necesitaba mirar realmente cuál era el amor de Abraham hacia Dios. Y por eso el Señor le habla a Abraham y le dice que tiene que presentar a su hijo en sacrificio. Pero cuando ya está a punto de sacrificarlo, el Señor le habla. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Es una manifestación del Señor, de su presencia, de su poder sobre Abraham. Génesis 22:18 dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El Señor hablándole una vez a Abraham, manifestándose a Abraham, diciendo: por esa obediencia, por esa determinación que tuvo de no sacrificar a su hijo, dijo que iban a ser ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 31:11. Entonces el ángel de Jehová me dijo en su sueño: Jacob. Yo dije: heme aquí. Génesis 31:12 dice: y él dijo: por favor, alza tus ojos y mira cómo todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y jaspeados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, y en Génesis 31:13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. El Señor manifestándose a Jacob también para que él lograra salir de la situación que estaba con su suegro Labán. Qué bien, qué bendición. Ahí vemos cómo el Señor se movía antes de venir Señor Jesucristo. Se movía a través de las teofonías, a través de sus manifestaciones. Y por eso decimos que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor se manifiesta o se revela a través de ángeles, a través de manifestaciones del mismo a aquellos
hombres y mujeres de Dios que Él quería hablarles y darles alguna enseñanza o alguna orden. A veces se aparecía en una forma llamada la gloria del Señor. Fue la nube y la columna de fuego que guió y defendió a los judíos en su peregrinaje en el desierto. Dice de la siguiente manera, Éxodo 13:21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Éxodo 13:22, la columna de nube se apartó de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. O sea, en ningún momento ellos dejaron de ver la presencia de Dios a través de ese fuego, a través de esa nube, cuidándoles, vigilando de que nada les pasara al pueblo de Israel en aquel tiempo. Qué bendición poder nosotros comprender que Dios sí existe y ha existido y existirá por la eternidad, porque eso es lo que tenemos, un Dios eterno que se hizo carne en Cristo Jesús, se manifestó como el Hijo de Dios aquí en la tierra y cumplió un propósito. Y así sucesivamente vemos muchos otros pasajes. Por ejemplo, puedes estudiar Éxodo 14:19. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Éxodo 16:7, y al amanecer veráis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Son cómo se hacía nombrar el Señor en aquel tiempo a través de esas manifestaciones. La expresión gloria o simple Shekinah en el capítulo 1 de Juan se demuestra como el de morar. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Imagínense ustedes el resplandor de la gloria de Dios en aquel tiempo. Él no se podía presentar para que fuese visible como se manifestó Jesucristo, porque la gloria de Dios, dice que nadie ha podido ver la gloria de Dios en su plenitud, porque caería fulminado, muerto inmediatamente, porque es tan poderoso, es tan maravilloso que nada que sea pecado puede verlo. Por eso la palabra del Señor también nos dice que nada malo o ninguna inmundicia entrará al reino de los cielos. Cuando nosotros entremos al reino de los cielos a través de Cristo Jesús, que nos dé el privilegio de estar allí cuando venga el rapto, cuando venga la manifestación de Jesús sobre la tierra, veremos su gloria eterna. Pero nuestro cuerpo ya ha sido redimido a través de Cristo Jesús, porque dice que quitará este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, y nos dará un cuerpo incorruptible. Y eso significa que nada impuro, que nada imperfecto, que nada malo va a entrar al reino del Señor. Nuestro cuerpo también va a ser glorificado en el rapto, en la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Nos llevará y nos dará un cuerpo incorruptible, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. La expresión gloria o simplemente Shekinah, ya lo había leído. Jesucristo no perdió ninguno de sus poderes que tenía como Dios, pero como hombre escogió vivir según las reglas bajo las cuales esperaba que viviéramos nosotros. También se sujetó a la voluntad del Padre. Juan 6:38. Mira qué interesante, porque cuando Jesús vino como hombre y vino a someterse a la voluntad de Dios Padre. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros también, cuando conocemos, recibimos y creemos en Cristo Jesús, tenemos que hacer lo que Cristo Jesús vino y hizo humanamente, que someterse a Dios Padre, como nosotros debemos de someternos a Cristo Jesús a través de su preciosa palabra. Juan 6:38 dice lo siguiente:
porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién se refiere el Señor Jesucristo ahí en Juan 6:38? Porque el que está hablando es el Señor Jesucristo, se está refiriendo al Padre, que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Lo que les estaba hablando hace un momentico, el Señor va a venir, nos va a levantar. Dice que los que descansaron en Cristo Jesús o que murieron en Cristo Jesús serán levantados primero, y luego iremos nosotros detrás de ellos y seremos todos llenos de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo limpio, de un ser maravilloso como es Cristo Jesús. Y dice de la siguiente manera en Juan 6:40: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Gloria al Señor. Enseñó las enseñanzas del Padre. Mira que a qué más vino el Señor Jesucristo. Dice que Él vino también a enseñar lo que el Padre le dijo que enseñara, que diera lo que Él quería que la humanidad realizara y empezara a vivir conforme a ese propósito. Juan 7:16 dice: por tanto Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira qué maravilloso, porque Él mismo está diciendo: mira, si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo realmente lo recibo a Él como mi único y verdadero Salvador, voy a conocer que si Jesús está hablando la verdad o está hablando mentiras. En otras palabras, conocerás si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira qué maravilloso es el Señor. Debemos ser por eso llenos de la presencia del Señor, llenos a hacer la voluntad del Padre a través de Cristo Jesús. Hizo lo que le agradaba al Padre. ¿Cuál fue el propósito de venir el Señor Jesús como hombre? A obedecer la voluntad del Padre. Si tienes a alguien a tu lado, dígale: es importante agradar al Padre, es importante agradar a Dios, porque Él me envió y conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Qué maravilloso nosotros poder entender eso, que hagamos aquí lo que le agrada a nuestro Padre Celestial, que no hagamos lo que a nosotros nos parece, sino que hagamos lo que dice su palabra, lo que Dios nos dejó como enseñanza, lo que Jesucristo nos enseñó a través de sus discípulos, lo que nos enseñó a través de su palabra. Esa es la voluntad del Padre. Ahora bien, permítame formularle una pregunta: ¿qué es lo más importante en su propia opinión? ¿Qué debemos saber de la Biblia? Esa es una pregunta para ti. ¿Qué crees tú que debemos saber de la Biblia? ¿Qué es lo más importante de saber de la Biblia? En 1 Corintios 15:3 dice lo siguiente: porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que está hablando Pablo? Pablo manifiesta que esta es la primera prioridad, es la doctrina más importante que debemos tener en claro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo más importante que Pablo recibió. ¿Qué dice que recibió? Que lo que él recibió enseñó. Dice, primero que todo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hemos de aprender a la luz de las Escrituras? Que Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados. Cristo murió, y la muerte de aquellos que en realidad lo merecían. O sea, Él murió por nosotros. ¿Quién éramos que merecíamos morir? Nosotros, todos los pecadores, desde el Génesis hasta el día de hoy.
Él murió por todos nosotros, por todos los pecadores. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He venido hablando básicamente casi en los últimos servicios de esto. Esto es doctrina, esto es discipulado, esto lo que el cristiano tiene que tener como base, como fundamento de su vida. Si el cristiano no entiende estos principios, no entiende estos valores, pues va a ser muy difícil que él pueda estar eternamente con Cristo Jesús. Por eso yo le invito, amado, a que escudriñe las Escrituras, que lea, que piense y medite en ella, para que usted pueda tener el contexto completo del propósito del Señor Jesucristo. Dice la palabra, según Romanos 6:23, pagó el castigo por todo el pecado en el pasado, en el presente y en el futuro. Todos nuestros pecados fueron derramados sobre el Señor Jesucristo, fueron allí enclavados en esa cruz del Calvario. Allí Él entregó todo por amor a nosotros. Qué maravilloso nuestro amado Señor Jesucristo. Número 2, lo que debemos de saber de la Biblia: Cristo murió conforme a las Escrituras. Mira qué interesante, Él no murió de la manera que le pareció a Él, sino que estaba escrito aún en el Antiguo Testamento cómo iba a morir el Señor Jesucristo, cómo iba a ser ese sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte de Cristo estuvo de acuerdo con el plan de Dios el plan de Dios mostrado en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia adelante, hacia el Mesías prometido, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Vamos a ir a Génesis 3:15 para que usted vaya pensando y mirando cómo era lo que el apóstol Pablo quiso hacer referencia en el pasaje que anteriormente leímos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí hablando el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, y diciendo cuál era el propósito de la descendencia o el resultado después de la caída del hombre y la mujer. Dice que iba a haber una enemistad. ¿Entre quién? Entre Satanás y el ser humano. Y entre Satanás y Cristo, que iba a ser descendiente de la mujer, porque iba a nacer de una mujer de carne y hueso. Pero recuerden esa historia que está en el libro de Mateo, que fue engendrado en una virgen por el Espíritu Santo. Y hace referencia aquí, especialmente en Génesis 3:15, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hablándole a Satanás. Génesis 3:22. Y Jehová Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces aquí habla claramente el Señor Jesús, que el Padre, hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, que había que poner un momento, un freno para que el hombre no fuera a cometer un pecado más grave y se volviera como uno de ellos. Entonces en Levíticos 1:5 dice: degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Esto también representa, estos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento representaban el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacían? A través de un cordero, de un animal. Dice que escogían el animal más perfecto, que no tuviera ningún error, que no tuviera ninguna cicatriz, daño en su cuerpo, porque así fue Cristo Jesús, un varón perfecto, el Hijo de Dios sin pecado. Y así mismo en los sacrificios de los altares que se presentaban o que presentaban los sacerdotes, el pueblo levita en aquel tiempo, tenía que ser un sacrificio
perfecto, un sacrificio como si fuese Cristo Jesús mismo el que fuese sacrificado en ese momento. Número 3, Cristo fue sepultado. Porque es importante que Él fuera sepultado, porque tenía que estar auténticamente muerto. O sea que el Señor Jesucristo en carne murió literalmente. Él murió como todos y cada uno de nosotros vamos a llegar en un momento dado a morir. Por eso no hemos de tenerle miedo a la muerte. La palabra del Señor también, y lo enseñé en días pasados, en un solo para meditar, que la muerte para nosotros es ganancia. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos si nos morimos hoy por causa de la pandemia o no, por causa de alguna enfermedad, o sencillamente porque nos acostamos a descansar y ya no nos levantamos más. ¿Por qué? Porque el morir para nosotros es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, hace que nosotros tenemos un propósito, primero que todo morir para el mundo, morir para el pecado, pero vivir para Cristo. Pero también va a llegar un momento donde físicamente vamos a morir. ¿Por qué? Dice la palabra que somos polvo y al polvo volveremos. Por eso nosotros debemos de tener, vuelvo y lo digo, tener miedo a la muerte. Así como Cristo murió, también nosotros vamos a morir. Así como Cristo fue sepultado, quizás muchos de nosotros vamos a ser sepultados, vamos a ir a una tumba, pero también resucitaremos. Acuerde que hace un momentico le leí un pasaje que habla de eso, que Dios nos llamará y nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado, y así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Los judíos del primer siglo creían que el alma y el espíritu no dejaban totalmente el cuerpo hasta el final del tercer día. Cristo fue levantado de los muertos. El hecho de la resurrección de Cristo es la única base para la esperanza cristiana. La consecuencia de esta resurrección es que por su victoria sobre la muerte, Jesucristo así es la del creyente, el origen de la vida y la que resurrecta. En Juan 10:10 nos habla de esto. Juan 10:10 dice: el ladrón vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:11: yo soy el buen pastor y el buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿De qué está hablando el Señor ahí? De Él mismo como pastor. Él es el que nos pastorea, Él es el que nos bendice, Él es el que está pendiente de nosotros. Por eso, algo que enseñamos nosotros: no ponga su fe, su confianza en los hombres, ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús. Cristo Jesús es tu Salvador, Cristo Jesús es tu pastor. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, los pastoreamos porque Dios nos puso esa tarea, pastorearlas, pero el pastor de pastores es Cristo Jesús. Por eso, amado, no ponga su confianza en los hombres, porque sí, como alguien escribió en una de las reflexiones o en las palabras del grupo de Facebook, y dice que estaba decepcionado de su fe porque la iglesia lo había decepcionado, se le había acabado su fe. ¿Por qué? Porque puso su fe en la iglesia, y usted no tiene que poner su fe en la iglesia, usted tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te va a mostrar su fidelidad. Cristo Jesús es el que va a estar pendiente de ti. Cristo Jesús es tu pastor. Nosotros, vuelvo y te digo, únicamente somos intermediarios, como lo fue el apóstol Pablo, como fueron los apóstoles de aquel tiempo. Ellos solamente eran instrumentos de Dios, escogidos por Dios, por el Señor Jesucristo, para enseñar la palabra, para hablarles de la palabra, para ayudarles a que se afirmen en esa fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. Nosotros no condenamos ni salvamos a nadie, ni siquiera sanamos. ¿Por qué? Porque solo somos instrumentos en las manos de Cristo Jesús, del Espíritu Santo de Dios Padre. Ellos son los que hacen la obra a través de nuestras vidas. Por eso, una vez más te invito, tú que estás quizás conectado por primera vez a través de las redes sociales,
Pon tu fe en Cristo Jesús. Recibe a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador. Entienda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por ti, murió por mí, y Él es el único que te puede dar vida, como lo dice, como lo leí hace un momentico en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero Cristo Jesús, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para ser el buen pastor, y el pastor que dio su vida por nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Por eso hoy yo les motivo a que sigan avanzando, que sigan creyendo en la palabra del Señor. En Juan 11:25 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hablando de la muerte física, dirá que también va a vivir espiritualmente, aunque físicamente esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La pregunta que le hace el Señor allá a aquellos que lo están escuchando, a sus propios discípulos. ¿Creen en esto? Él mismo cuestionando el creer de sus discípulos. En Efesios 2:6 nos habla un poco más de eso, de que Cristo fue levantado de entre los muertos. Y dice así: juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Ahí está otro pasaje que nos habla y nos afirma que Cristo Jesús nos levantó, que nos resucitó juntamente con Él. Ya para los que estamos en Cristo Jesús, de alguna manera hemos resucitado. ¿De qué? De la muerte espiritual que teníamos, de esa muerte del pecado que estábamos, de esa oscuridad en que vivíamos. Por eso yo les invito una vez más, y no me cansaré de insistirle cada vez que tenga la oportunidad de enseñarle a la iglesia presencialmente o aún a través de estos medios, que pongan su fe en Cristo Jesús. Él es el que les va a dar vida y vida eterna. Colosenses 3:1 dice: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Con Cristo en Dios, perdón. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gloria al Señor. Voy a dejar hasta ahí. Creo que el tiempo se me ha ido ya. Entonces, entienda eso, que Cristo Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Dentro de 8 días les explicaré un poco más detallado sobre la obra de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significa? Esto era un preámbulo para que usted fuera adentrándose a la luz de la palabra, de lo que es el trabajo, la labor que hizo nuestro amado Señor Jesucristo durante todo el tiempo que existió aquí en la tierra, preparando el camino para nosotros, abriendo esa puerta, rompiendo ese velo, para que hoy podamos entrar libremente a su presencia a través de la adoración, a través de la exaltación. Yo te invito a que cierres un momentico sus ojos ahí donde tú estás y le pida al Señor que te dé revelación de lo que Dios te ha hablado hoy. Espero que haya tomado apuntes de los pasajes bíblicos. Yo solo leí aparte de esos pasajes, pero para que no se salga del contexto, usted tiene que leer todo el pasaje y pueda meditar en él. Y sé que Dios te va a dar más revelación, te va a mostrar aún más. El Espíritu Santo de Dios te va a mostrar qué es lo que significa cada uno de estos pasajes, qué fue el propósito de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Quiero orar por ti en esta hora, bendecirte, bendecir tu familia, bendecir tu hogar, bendecirte a ti como persona. Padre de la gloria, yo te doy gracias
por haberme permitido enseñar tu palabra, Señor. Yo solo te pido, Padre eterno, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, que esté escuchando este mensaje el día de hoy, Padre, bendícelo, háblale, ayúdale a creer en ti a través de la palabra, Señor. Señor, que aquel cristiano que todavía está creyendo que es por obra, Señor, que va a ser salvo, hoy a través de esta enseñanza, afírmale, Rey de Gloria, que el precio ya fue pago por Cristo Jesús, que Él es salvo por gracia, no por obras. Señor Padre, bendice a aquel que ve por primera vez este mensaje, Rey de la Gloria. Señor, que Él pueda tomar la decisión correcta de recibirte a ti, Cristo Jesús, como su único y verdadero Salvador. Señor, ayúdale, Padre eterno. Levántalo, aquel que se ha sentido que su vida no vale nada, que su vida no tiene sentido, que Él pueda experimentar la gloria del Señor en su vida, que Él pueda experimentar el perdón de Cristo, porque Él ya lo pagó allí en la cruz del Calvario, que Él pueda experimentar que el pasado de Él es borrado si recibe a Cristo Jesús, si lo llena el Espíritu Santo de su presencia por causa de haber aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, bendícelo, bendice a aquellas personas, Padre, que han sentido, Padre amado, que su fe ha fallado, Señor, que su fe se ha perdido, que su fe ha hecho un alto en el camino, y que por causa de eso se han alejado de tus caminos, que por causa de eso, Rey de la Gloria, se han apartado de ti, Señor. Hoy tráelos con lazos de amor, Padre eterno, acércalos a ti, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Hoy los bendigo, Padre eterno, y te pido, Rey de Gloria, que seas tú fortaleciendo su fe, Señor. Que ellos pongan su esperanza, que pongan su mirada, que pongan toda su vida en manos de nuestro amado Señor Jesucristo, porque tu palabra dice, Rey de Gloria, que nadie llega al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el que pagó el precio por nosotros, Señor. Gracias, mi Rey. Te alabo y te glorifico a ti. Bendigo la iglesia Filadelfia, que sigue siendo fiel a este ministerio. Señor, bendícela. Bendice la iglesia Filadelfia aquí en Acacias. Fortalécelos, Padre eterno. Llénalos de ti, Padre eterno. Padre, cada ministerio de la iglesia también, Señor. Los servidores, Señor. Padre, las maestras de escuela dominical, ayúdalos, fortalécelos. Padre, el ministerio de la alabanza, llénalos más de tu presencia para que te adoren, Padre, para que te exalten, Señor, Padre amado, para que sigan colocando esos dones, esos talentos en las manos tuyas, Padre. Señor, gracias. Gracias por cada persona, cada líder que está comprometido todavía con nosotros, Señor. Que a pesar de la gloria que no nos podemos congregar presencialmente, ellos siguen albergando esa esperanza de poder estar reunidos, Padre, para exaltar, para glorificar como el cuerpo de Cristo, Rey de la Gloria, a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Iglesia, solo me resta decirles que nos vemos en nuestro próximo programa, y aquellos que están allí conectados por primera vez, les invito que sigan allí, que cada 8 días busquen a través del canal de YouTube, a través de Facebook, Iglesia Filadelfia Acacias, y ahí estaremos dándoles un mensaje de la poderosa palabra del Señor. Dios me bendiga y hasta la próxima. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acacias
y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas.